gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y bienvenidos a un episodio más de Cooper Consejos, presentado por supuesto por Cooper Tires. En esta ocasión decidimos hacer un video que tiene que ver con la economía de combustible. Una de las preguntas más frecuentes que ustedes nos hacen es ¿cómo le hago para gastar menos gasolina? Entonces en este video les vamos a decir 10 mitos y realidades de cómo ahorrar gasolina en sus autos que ya tienen sin comprar uno nuevo. El primer mito es uno ya bastante conocido, que es usar gasolina premium ayuda a que gastes menos gasolina. Esto es falso. El auto no va a gastar menos combustible por usar combustible premium. Si usas gasolina premium esperando gastar menos gasolina, la verdad es que no va a funcionar, no es así como funcionan las cosas. Lo único que puede cambiar es el desempeño y esto depende mucho del auto. Recuerden que tienen que usar la gasolina que su auto les diga que usen y tenemos un video justamente explicando eso en la parte de acá. El segundo mito que he escuchado es usar aceite más espeso para el motor. Esto la verdad no sé de dónde viene o con qué finalidad, pero no, es falso. Tú tienes que usar el aceite que tu auto te recomienda. Recuerda que en el manual de instrucciones viene justamente lo que el fabricante recomienda que uses, tanto en anticongelante, aceite, incluso gasolina, todo. Tienes que usar eso porque al fin y al cabo el auto está diseñado para dar la mayor cantidad de kilómetros por litro con esas especificaciones. En tercer lugar tenemos el hecho de checar tus llantas constantemente, y esto es cierto. Las llantas son una de las cosas que más influyen en el consumo de combustible. Como tal, tú tienes que estar checando la presión de tus llantas al menos una vez al mes para que tú tengas la presión óptima de inflado. ¿A cuánto tienes que inflar tus llantas? Recuerda que también tenemos un video explicando dónde puedes encontrar esa información y puedes encontrar el link en la parte de acá. Pero lo importante es que sí cheques tus llantas constantemente, ya sea que estén infladas con aire o nitrógeno. Tú necesitas tener el inflado correcto de tus llantas y esto ayuda justamente a ahorrar combustible y que no estés desperdiciando, porque una llanta mal inflada, una llanta desinflada requiere de mayor esfuerzo para moverse. Y hablando de llantas, en número 4 tenemos el mito de que sobreinflar las llantas va a ayudar a que gastes menos gasolina. Este técnicamente es cierto, pero no es recomendable. Es más, no es para nada recomendable. Sobreinflar las llantas en efecto puede que tenga menos resistencia al momento de mover las llantas, pero al mismo tiempo, si la pones a una presión superior a la que tu fabricante recomienda, es posible también que te arriesgues a que exploten las llantas con un bache, una pinchadura o lo que sea. Nunca infles las llantas a más de lo que te está pidiendo el auto, y esto también viene conectado con el siguiente punto. El siguiente punto es una técnica que en inglés se conoce como tailgating. Esto quiere decir que te pegues demasiado al vehículo que está enfrente de ti, específicamente camiones y trailers. Si te pegas mucho a ellos, según esto, vas a ahorrar combustible porque justamente ellos mandan a mover el aire que está frente a ti y tú no vas a tener que desplazarlo. Sí es cierto que si te pones atrás de uno de esos camiones, en efecto vas a gastar menos combustible, pero es muy peligroso y nada recomendable porque justamente tú no tienes el espacio o la distancia necesaria para frenar en caso de una emergencia. Tanto sobreinflar las llantas como justamente pegarte a los camiones para ahorrar combustible es algo que son ciertos, puede que te ayuden a ahorrar algo de combustible, pero no vale la pena arriesgar tu vida por ese tipo de situaciones. Conducir con las ventanas abajo ahorra combustible, pues el aire acondicionado ocupa más combustible que manejar con las ventanas abajo. Esto es cierto hasta cierta velocidad. Si tú estás manejando a velocidades de ciudad, en efecto, apagar el aire acondicionado y bajar las ventanas es mejor y va a ocupar menos combustible que si estuvieras tú manejando con las ventanas arriba. Arriba, por supuesto, y con el aire acondicionado prendido. Si las tienes arriba y con el aire acondicionado apagado, es en teoría lo mejor. Sin embargo, si estás yendo en una autopista, una carretera con las ventanas abajo, ahí ya no es recomendable, porque justamente la falta de aerodinámica, justamente el arrastre que va a generar esta aerodinámica de las ventanas abajo, hace que consumas más combustible. Entonces, en ese caso, lo mejor es que uses el aire acondicionado, pero usa el aire acondicionado gentilmente. Si tu auto tiene aire acondicionado manual, tenlo a la configuración más baja posible, con la temperatura más al centro que se pueda y al mismo tiempo con el ventilador lo más lento posible. Y si tu auto tiene un aire acondicionado automático, mejor usa el aire acondicionado automático a una temperatura entre 20 y 21 grados centígrados y el auto sabrá a qué velocidad poner el ventilador para usar la menor cantidad de combustible. Lo mismo si vives en una ciudad donde a lo mejor no es lo más recomendable andar por ahí con las ventanas abiertas, usa el aire acondicionado lo más gentil posible. De esta manera ayudarás a conservar combustible. El siguiente mito es que el manejo agresivo aumenta el consumo, y este no puede ser más cierto. En efecto, si tú manejas agresivamente, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, estar pisando el acelerador a fondo muy constantemente o tal vez estar frenando agresivamente, eso deteriora muchísimo tu consumo de combustible. El motivo de esto es sencillo, estás revolucionando más el motor más de lo debido y como tal vas a ocupar más gasolina.
¿Cuál es el truco entonces? Prevé, siempre ve a distancia y ve si hay un semáforo a 200 metros de distancia, no te esperes hasta el último momento para frenar, desacelera desde antes y trata de llegar ahí con inercia. Lo mismo cuando empiezas a moverte. Si a lo mejor estás en un cambio del semáforo y se te pone el verde, en ese momento empieza a acelerar muy progresivamente, no aprietes a fondo, llegar a la velocidad máxima, 60 km por hora, no es necesario que lo hagas en 3 segundos, lo puedes hacer en 10 segundos con más paciencia y ahorrando mucho combustible. Si tienes un auto de transmisión manual, no revoluciones mucho el motor, trata de hacer los cambios entre 2000 y 3000 revoluciones por minuto, de esta manera conservas combustible. Y si estás en una pendiente prolongada, aprieta el clutch o embrague, de esta manera justamente estás evitando usar combustible que no es necesario. Trata de no frenar con motor. Justamente el freno motor también va a contribuir mucho al consumo excesivo de combustible. Otro buen consejo es que si tu auto cuenta con control crucero, utilízalo cuando vas en vías rápidas o en autopistas, porque de esta manera vas a conservar la misma velocidad, no te vas a preocupar a lo mejor de pasarte los límites de velocidad y tu auto va a tratar de ahorrar la mayor cantidad de combustible. El siguiente mito es uno interesante: no llenes el tanque. Ok, el motivo detrás de esto es bastante curioso, pero en teoría tiene sentido y es cierto. No llenes el tanque porque si llenas el tanque estás llevando más peso del requerido. Recuerda que el combustible es un líquido y como tal es pesado. Si tú vas a usar tu recorrido en ciudad, vas a recorrer 20 kilómetros, tener el tanque lleno es peso extra que no necesitas en el auto. Si sabes que tu recorrido son 20 kilómetros en la ciudad, ocupa ese medio tanque y cuando tengas que recargar, vuélvelo a poner a medio tanque. De esta manera evitarás llevar peso innecesario, pero esto va con más cosas. No tiene sentido que estés llevando toda tu guardarropa en el asiento trasero o en la cajuela. Todo peso que no necesites en el auto no lo lleves. De esta manera también ayudas mucho a tu consumo de combustible. Por algo las armadoras están tratando justamente de bajar la cantidad de peso que en un auto. Cualquier peso contribuye a gastar más combustible. Otro muy buen mito que hemos escuchado es que dejar el auto encendido es mejor y consume menos combustible que apagarlo y prenderlo. Por ejemplo, cuando vas a recoger a tu novia y ella te dice que está lista en 5 minutos, tú dices mejor dejo el carro prendido esa media hora que se va a tardar en lugar de apagarlo y prenderlo para conservar combustible. Esto es falso, a menos de que te tengas que detener momentáneamente, por ejemplo aquí en una luz del semáforo, no tiene sentido dejar el auto encendido por tanto tiempo. Por mucho es mejor que apagues el auto y bajes las ventanas para que no te sofoques a dejarlo encendido por más de 2 o 3 minutos. A partir de ahí estás consumiendo combustible que no era necesario que se esté consumiendo. Y por último tenemos el hecho de que hacer cualquier variación en los rines o en las llantas de tu auto va a contribuir con el consumo. Esto es muy cierto. Las llantas son uno de los grandes responsables justamente en el consumo de combustible y cualquier cosa que hagas en las ruedas o en los rines va a contribuir a cambiar el consumo. Ejemplo, si tú pones una llanta mucho más grande de la necesaria en el auto, vas a gastar más combustible. O si tú pones, por ejemplo, una llanta más delgada en el auto de la que traía, es cierto, puedes conservar algo de combustible, pero al mismo tiempo vas a perder algo también de maniobrabilidad. Por algo los fabricantes le ponen las llantas que le ponen a sus autos, y si tú vas a reemplazar tus llantas por unas nuevas, siempre asegúrate de que sean de la misma medida de las que venían recomendadas en tu auto. Como tal, cuando compres esas llantas, también asegúrate que sean llantas nuevas, no compres llantas usadas, porque uno nunca sabe qué es lo que traen dentro y cuál es la historia que traen, y asegúrate también de que sean llantas de calidad. Obviamente les voy a recomendar llantas Cooper para que vean el catálogo porque están diseñadas justamente para ofrecer el máximo desempeño y al mismo tiempo conservar la mayor cantidad de combustible para los caminos de Latinoamérica. Así que ya lo saben, estos fueron 10 mitos y realidades acerca del consumo de combustible. Si tienen alguna duda, por favor déjenlo abajo en los comentarios. El equipo de Cooper y yo estaremos ahí para contestar todas sus dudas. Una vez más, gracias a Cooper Tires por hacer posible este video. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video.